que proceden del Señor, las tentaciones, las pruebas que vienen con maldad, con trampa, cuyo propósito es hacernos daño, son cosas que no provienen de Dios, sino del enemigo nuestro, del enemigo de nuestras almas, el diablo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, refiriéndose a quien está detrás de la tentación. O sea, que las pruebas nos ayudan, ¿verdad? Para moldearnos, edificarnos, ¿sí? Pero las tentaciones son para hacernos tropezar. ¿Aló? Amén. ¿Estamos claros por ahí? Amén. Entonces vamos caminando. Ya aquí Dios está abriendo la vista, ¿verdad? Y Dios está quitando aquí ya, sacando esas lagañas que tienen algunos todavía, que están destapando, quitando la ceguera. Entonces, entendemos que las pruebas nos van a formar, ¿sí? Y las tentaciones nos van a buscar de dañar. Okay. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Ok. Ahora mire esto. El Espíritu Santo de Dios lo había llevado al desierto. ¿Pero quién le tentó? ¿Perdón? ¿Quién? Ajá. Ahora, ¿qué le ofreció? Lo primero, comida, tenía hambre, ¿verdad? Y tenía sed. Y lo buscó de hacerle tropezar, para luego ofrecerle poder político, riqueza. Pero Jesús obviamente estaba claro de cuál era su posición. Mateo capítulo 4, versículo 3. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, Marcos capítulo 1, versículo 13. Y estuvo, o sea, Jesús, allí en el desierto 40 días. ¿Era tentado por quién? Por el diablo. Ok. Lucas capítulo 4, versículo 2. Por 40 días, por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. Pasados los 40, no comió nada en aquellos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Y ahí es donde viene la tentación. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, cuando leemos las Escrituras, estamos identificando algo. Aquí se le presenta en un escenario a Jesús. Jesús estaba cumpliendo su propósito de preparación para lo que iba a acontecer. Si Jesús, mientras que estaba siendo preparado para su propósito, fue tentado, ¿cuánto más cree usted que va a ser tentado? Ay. Tenemos unas jaurías aquí de lobo, hermano. Ya no son ovejas, son lobos. ¿Qué son, hermano? Ok. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 13. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él, o sea, de Jesús, por un tiempo. Repita conmigo, por un tiempo. O sea que cuando el enemigo estuvo tentando a Jesús, Jesús le resistió. Y después que le resistió, él se fue, se apartó. Después que se aparta, ¿verdad? Él se iba a echar otra vueltica después. Eso también pasa con usted. Eso pasa con nosotros. Después que Jesús viene y le tienta, el diablo viene y le tienta, en el contexto de Jesús, él se va porque Jesús le resistió. ¿Con qué le resistió Jesús? ¿Con quién le tiene que resistir usted?
la manera en que le va a resistir. Esa es la forma. Por tal razón nosotros tenemos que estar leyendo constantemente la Biblia. Usted no va a poder resistir al diablo con adoraciones y con alabanza. ¿Aló? Amén. Usted tiene que resistirlo con palabra de Dios. Amén. Usted tiene que estar leyendo las escrituras. Es que me da flojera. Entonces tú crees que tienes un error ahí. Porque tú con alabanza no vas a resistir a nadie. Tú con adoración no vas a resistir al enemigo. Entonces tú tienes que ver, iglesia, que tienes que meterte con las escrituras. Cuando nosotros nos metemos con las escrituras, tiende a pasar que van a venir momentos de tentación. Tiende a pasar que vas a ser probado en el área donde tú estás metido. Si de repente eres muy lector de las escrituras, quizás te enaltezcas. ¿Aló? Amén. Por tal razón, debemos mantener un equilibrio. Dile que tenga a tu lado ahí. Debes mantener un equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que leer las escrituras no para enaltecernos a nosotros, sino para conocer nosotros de Dios, que es el Altísimo, y enaltecerlo a Él, glorificarlo a Él, exaltarle a Él. Por esa razón, cuando nosotros leemos las escrituras desde el punto de vista correcto, entendiendo que hay una marca que no debemos pasar, no la vamos a pasar jamás. Podemos pensar que la estamos pasando, pero es imposible. ¿Cuál? En el que de ahí para allá Él es el creador. Nosotros somos de aquí para acá, que somos la creación. Hijos, como usted lo quiera llamar. Somos creación y somos hijos. Pero de ahí para allá no podemos pasar, porque Él es el creador de nosotros. O sea, que si yo voy a leer las escrituras, yo tengo que leerlas desde el punto de vista correcto. Él es el creador y yo soy la creación o el hijo. ¿Aló? Amén. Cuando nosotros entendemos este punto, ahí los humitos empiezan a bajarse. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay personas que agarran, no, sí, porque somos coherederos con Cristo y yo comienzo y después terminan mandando a Dios y terminan gobernando a Dios. No. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos los siervos de Dios, que nosotros somos los hijos de Dios, que nosotros somos la creación de Dios, que nosotros tenemos que estar desde este ángulo y desde este punto de vista. Nosotros vamos siempre a humillarnos y entender que la palabra de Dios está por encima de nosotros y nos guía para nosotros poder bendecir a los demás con la misma palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso a los demás. Este versículo lo voy a decir, hay niños acá, pero voy a leer el versículo y en otra ocasión lo discutimos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. No dice en la lectura del Facebook, en la oración. Luego, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, lea conmigo la Biblia. Amén. Lea conmigo la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. No me voy a meter a profundidad ahorita. Pero usted tiene que ver que si lo dicen las Escrituras, nosotros tenemos que caminar con esa regla establecida en las Escrituras. ¿Aló? Amén. Vamos a continuar. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. ¿Usted cree que usted no va a ser tentado por si usted está dentro de una iglesia? ¿Usted cree que usted va cuando lee las escrituras, cuando usted agarra y se mete en un ayunito? ¿Usted cree que usted no va a ser tentado? Por esa razón, tenemos que entender que nosotros tenemos que ponernos desde el punto de vista correcto. Y cuando nosotros nos ponemos desde este punto de vista, nosotros entendemos que no somos perfectos
entendemos de que en algún momento, si no velamos, entonces podemos caer. Podemos caer. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y hay personas que no han entendido esto, tienen años en el Evangelio y ya creen que tienen todo ganado. Y no es así. Nosotros tenemos que constantemente pasarnos un filtro, y ese filtro es la Biblia. Y ver, oye, mira cómo estoy yo estoy haciendo esto, tengo que dejar de hacer esto. Porque muchas veces pasa en la actualidad que muchos con comezón de oír cosas nuevas se van extraviando y no se pasan el filtro de las Escrituras. Y entonces piensan que están bien, pero dejaron de velar por ellos, dejaron de ver por ellos. Y se confiaron de que estaban firmes. Y no se han dado cuenta de cómo van. Por esa razón, el hecho que tú hayas llegado a un nivel o a una carga, que yo no le llamo cargo, es una carga, donde Dios te agarra y te dice, bueno, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te voy a poner un pastorado. ¿Tú crees que ya no vas a tener que esforzarte? Al contrario, más todavía. Tienes que esforzarte más todavía. Tienes que pasarte por un filtro más todavía. Tienes que constantemente humillarte aún más todavía. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la responsabilidad de ir muriendo a nosotros para imitar a Jesús, para que la gente que viene detrás no nos imite a nosotros, sino que imite a Jesús. Sean imitadores de mí, yo no soy de Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ya la gente no está siguiendo tus imperfecciones, sino que está siguiendo la palabra de Dios al cual tú estás siguiendo. Por esa razón nosotros tenemos que, no, pero que Dios me hizo, no, ya va. Dios te creó, sí, tenemos una esencia, pero nosotros tenemos que ir muriendo a nuestra carne y vivir conforme al Espíritu a lo que dicen las Escrituras. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como hemos dicho, muchos creen que las tentaciones y las pruebas que contienen maldad vienen de Dios. Es decir, que el que trae mal a nuestras vidas para hacernos mejores. Miren, las cosas que vienen de mal para nuestras vidas, quizás Dios las pueda usar, pero no es que las mandó Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que si hay algo que te va a llevar a algo malo, y si tú te dejas arrastrar, obviamente no fue por Dios. ¿Aló? No fue por Dios. Entonces tenemos nosotros que ver que no es la manera correcta de cómo muchos han tenido la percepción de Dios. De repente, alguna persona es tentado con alguna mujer dentro de una congregación, o un vecino, o una vecina, o qué sé yo, y piensa, bueno, esta prueba la voy a pasar. Por favor. Nosotros tenemos que estar claros en las cosas en Cristo Jesús. Y tenemos que entender que el sabio ve el mal y se aparta. Seamos sabios. Clamemos a Dios por esa sabiduría. La sabiduría no está clamando por las calles, sin allá quien le abra los brazos y la reciba. Seamos sabios. Entonces, ¿cuánta gente está por ahí llena de odio? ¿Cuánta gente está llena de esto? Porque se dejaron engañar. Nosotros tenemos que inclinarnos hacia lo que Dios dice en su palabra y dejar todas estas cosas a un lado. ¿Aló? Amén. Entonces, el tentador es quien tienta con maldad. No es de Dios, sino del diablo.
Amén. Amén. Ahora, Él lo hace tanto directa como indirectamente. Vamos ahora a ver las formas y significados de la tentación o que la tentación puede adquirir. Vamos a pasar ahora a las formas de la tentación, ¿sí? Sí. ¿Quieren que me detenga? No. Tampoco lo iba a hacer. Que aguante ahí sentado. Sí. Formas de la tentación. 1. Tentaciones que provienen de gente que se opone a Dios y a su palabra. Jesús y sus discípulos muchas veces se enfrentaron cara a cara con este tipo de tentación, con este tipo de pruebas y pensamientos enfermizos. Mateo capítulo 16, versículo 1. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y pidieron que les mostrara una señal del cielo. ¿Aló? Entonces tenemos que nosotros detenernos y pensar, ya va. O sea que no nada más Satanás no es el único que nos va a tentar, o por lo menos no nos va a tentar directamente, sino que va a hacerlo de manera, no que se te va a aparecer en un sueño, con unos cuernotes, todo rojo, ¿verdad? Con unas patas de chivo. No es que se te va a aparecer así. Van a haber personas que van a hacer como le pasó en este caso en el tiempo de Jesús. Los fariseos agarraban y tentaban a Jesús, tentaban a los apóstoles. Miren la forma en cómo lo hacían. Le pedían señales del cielo. Y no era porque ellos querían saber realmente si era de Dios, si Él realmente estaba con Dios, si Él realmente era el Mesías. Era porque querían que tropezara. ¿Aló? Amén. ¿Sabes cuánta gente está apostando a tu fracaso? ¿Sabes cuánta gente está apostando a tu caída? ¿A tu divorcio? ¿A que tú realmente termines de morir en esta tierra? Lo dice la Biblia. Entonces, hay tanta gente apostando a esto, que realmente nosotros, si nos paseamos por la Biblia y le pasó a Jesús, vamos a ver que esto acontece también en nuestra vida. Usted ha escuchado el dicho que dice que, ayúdame con esto, no soy bueno con los dichos, que dice que a nadie le gusta ver ojo bonito en cara ajena. ¿Es así? Sí, wow. Oh, por Dios, lo dije bien. ¿Usted ha escuchado que lo dicen? Bueno, hay gente que no le va a gustar que tú avances, que tú vayas desarrollándote y que poco a poco vayas avanzando. Y que de repente cuando te ven que estás avanzando en las cosas que tú te propongas, tu vida, ropa, no sé, lo que sea que tú te propongas, y de repente te comienzan a ver de una manera, no les va a gustar. Vecinos tuyos que no se van a sentir cómodos, hasta familia que no se van a sentir cómodos con que tú avances. Y muchas veces nos detenemos en nuestro avance por causa de los demás. Pero Jesús nunca se detuvo, porque sabía cuál era su propósito. Él sabía cuál era el propósito que tenía. Y gracias a que Jesús nunca se detuvo, hoy por hoy estamos nosotros. ¿Usted sabe cuánta gente está esperando que tú continúes y avances a lo que Dios te dice? Tú no sabes el nivel o la magnitud de repercusión que tiene el que tú te estanques. Y muchas veces nos estancamos por nuestras malas decisiones, porque no decidimos de la manera correcta. No decidimos de la manera correcta. Nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por el furor del momento. Yo estaba ahorita ahí hablando con el Señor, estoy pidiendo una respuesta a Dios, porque me han ofertado cosas grandes y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, ok, yo creo que esto viene de ti, pero yo necesito saber qué, cómo y cuándo, porque no me voy a mover a hacer algo que después va a ser una catástrofe. Necesito seguir tu dirección. Quiero saber qué debo hacer,
cómo lo debo hacer y cuándo lo debo hacer, para poder seguir caminando conforme a tu verdad. Porque yo no puedo andar por ahí por la vida así, a lo loco. No, tenemos que ver que todo lo que nosotros hagamos va a traer repercusión o va a repercutir en la gente que viene detrás. ¿Aló? Amén. Póngase que de repente usted con su familia, con sus hijos, las decisiones que usted tome va a repercutir en ellos. ¿Aló? Amén. Pocos amén, pero por ahí hay. Me imagino que deben estar escribiendo por ahí amén en las redes sociales. Ajá. Entonces, ya vimos que los fariseos y los saduceos, para tentarlo, le pedían señales del cielo. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces se les acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vemos Mateo capítulo 2, 22, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, lindos hermanitos? ¿Cómo dice? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y a veces nosotros no nos queremos dar más buenos que Jesús. ¿Aló? Y el mismo Jesús, conociendo el corazón de la gente, tuvo que frenar a esta gente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos caminando de la manera correcta, van a haber cosas que te van a importunar. Vas a ser tentado por Satanás. ¿Cuántos han sido tentados por Satanás? No ovejas. Mateo capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo, no le voy a decir cuál fue la tentación, pero sí habló uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Sabes cuántos intérpretes de la ley van a buscar tentarte? Personas que son intérpretes de las escrituras y la interpretan a su manera y no a la manera de Dios. ¿No? Gente que son estudiosos y se sientan ahí. Y yo aprendí algo. Cuando nosotros vamos a estudiar las escrituras, debe haber un factor fundamental. Este factor comprende varias cosas. Y es que cuando nosotros llegamos a estudiar las escrituras, debemos estudiarlas en humillación ante Dios. En una atmósfera espiritual de adoración y alabanza a Dios, donde nosotros reconocemos que la escritura está por encima de nosotros y no nosotros por encima de las escrituras. Entonces nosotros cuando vamos a leer las escrituras debemos entender que ella es su propio intérprete y que cuando nosotros la leemos muchas, pero casi el 100% de las veces, por no decir 100%, vamos a poner el 99.9, nos va a confrontar. Nos va a confrontar y nos va a decir, la manera no es a la tuya, es a la de Dios. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. No hay muchos amenes, pero yo sé que el corazón está recibiendo. Amén. Entonces, Marcos capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, diciéndole, señal del cielo para tentarlo. Entonces, vamos a ver que muchas de las tentaciones llegaron a través de personas. ¿Aló? Amén. Dile que tenés a tu lado ahí. No te confíes. Dígaselo que tenés lado. Marcos capítulo 10, versículo 2. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a la mujer. Marcos capítulo 12, versículo 13 al 15. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres
hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Lisonja, se llama eso, hermano. Lisonjeando al Señor ahí. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Vuelvo y repito. Todas las citas que estamos hablando, la tentación, ¿cómo se manifiesta? A través de personas, ¿verdad? Personas tentando a Jesús. Personas que conocen de la Biblia, personas que no conocen de la Biblia, personas emocionales, personas espiritistas, o sea, no son espirituales, sino que son espiritistas, personas que son pura carne cruda del mundo, o sea, de todas las maneras habidas y por haber. ¿Aló? Amén. Por esa razón debemos nosotros estar atentos y estar velando constantemente para no entrar en tentación. Amén. Lucas capítulo 11, versículo del 15 al 16. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarlo, le pedían señal del cielo. ¿Sabes cuánta gente te va a pedir a ti señal del cielo? Este versículo debe quedarte grabado en tu mente. Y este versículo debe, este pasaje bíblico debe trabajar dentro de tu corazón constantemente. Escúcheme bien. Debemos trabajar nosotros. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Quiero explicar. Tu fruto va a hablar de ti. Tu fruto va a decirle a los demás las cosas que no dicen tus palabras. Tu fruto debe permanecer, porque tú podrás hablar muy bonito, pero si tu fruto no permanece, o si tus palabras no concuerdan con tu fruto, entonces simplemente vas a terminar desenmascarado, porque estás hablando una cosa y tu fruto está diciendo otra. ¿Aló? Amén. Entonces es como que si estuvieses describiendo una pared con mármol y resulta que es de ladrillo. Los demás van a darse cuenta, no van a escuchar tus palabras, o la escucharán, pero dirán: está diciendo mentiras, porque la pared de ladrillo no es de mármol. Por esa razón, tu conducta, tu manera de direccionarte debe ser basada en las Escrituras. Aleluya. Cuando somos basados en la Biblia, nosotros vamos a caminar. Recuérdense algo: la palabra de Dios nunca pasará, jamás. Pero todas las estrategias de los hombres tienen fecha de caducidad. Por esa razón, la palabra de Dios debe ser lo que nosotros hablemos. Cuando nosotros la hablemos, debemos entender que debemos vivirla. Dígase al que tiene a su lado: no solamente leas la palabra, vívela. Entonces debe concordar. Lo que predicas debe ser lo que practicas. Practica lo que predicas. ¿Aló? Amén. Debemos practicar la Biblia. Debemos vivirla. Debe ser una esencia en nosotros. Debe ser una forma de vida en nosotros. Cuando nosotros practicamos lo que predicamos, no es la misma palabra, va a ser una protección para nosotros. Van a vituperar, igualito van a vituperarte, pero la palabra misma va a agarrar y va a hablarle a los demás. Espero que va a mira el fruto, mira el fruto. El fruto te va a comenzar a defenderte. El fruto va a comenzar a decirle a tus vecinos que a la que anda diciendo que es chismoso, que es mentira. ¿Aló?
Y entonces vas a poder caminar de la manera correcta, vas a estar feliz, porque tú estás haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Amén. 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 Ok, continuamos. ¿O quieren que me detenga ya? Sigue. Entonces, Juan capítulo 8, versículos del 3 al 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. ¿Está viendo? Con la misma palabra estaban buscando hacer tropezar a Jesús. Por esa razón, nosotros debemos caminar en las Escrituras. Cuando caminamos en las Escrituras, podrán venir a hacerte tropezar con la misma palabra, pero no van a poder hacerlo, porque tú estás viviendo Biblia. ¿Aló? Gloria a Dios. Fue para Dios. Hechos capítulo 20, versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Miren, usted va a haber momentos donde va a tener vicisitudes, va a tener pruebas, va a tener tentaciones, va a tener aflicciones. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahí te tienes que agarrar. Estoy viviendo una situación difícil, debo estar confiado. Esto en algún momento va a pasar. Y dice la misma Biblia que te pararás y verás hacia atrás y verás todas estas cosas como aguas que pasaron. Entonces nosotros debemos ver, pararnos delante y decir: ya llevo un trecho caminado. Señor, tú eres quien va como poderoso gigante delante de mí. Quiero saber cómo aguas que pasaron. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Estás viviendo alguna situación? ¿Estás viviendo algún proceso? ¿La situación se ha puesto color de hormiga? Gózate. En estos días, creo que fue antier, que yo iba a salir, fue el martes creo, ¿no? Yo estaba buscando una cuestión ahí y me picó una avispota aquí. Me dio un beso. Me puso la boca del labio superior grueso. Y yo me imagino que las hermanas que me vieron con esta cuestión así dirían: no, mira, cuando se está poniendo botox. Pero no fue así. Tremenda bemba, hermano. Y yo lo que estaba haciendo era bromear con eso. Lo mandé a intercesión. Jugando con... Me dolía, hermano, dolía. Eso arde. Yo, la que le hice un matacaballo, una señora avispa, que cuando puso esa picada aquí, yo decía: Dios, cómo arde. Pero igualito me gocé. En medio de la situación me gozaba. ¿Por qué? Porque si estoy vivo, en algún momento, eso va a pasar. Eso va a pasar. Dile que tienes a tu lado: eso va a pasar. Dile que tienes atrás. Dile que tienes atrás: eso va a pasar. Eso va a pasar.
Ok, entonces como vemos en estos pasajes, una manera en la que el diablo tienta, prueba a la gente de Dios, es por medio de otras personas, por medio de la persecución y la aflicción por la palabra de Dios. Luego, para el próximo jueves, vamos a continuar, ¿verdad?, con este estudio, para que podamos seguir escudriñando cómo se presentan las tentaciones. Amén. Amén. Ok. Porque ¿qué pasa? Es necesario que nosotros aprendamos a conocer realmente cómo Dios trabaja, cómo trabaja el enemigo en el sentido de lo que dice la Biblia, porque es necesario que veamos que nosotros tendremos pruebas, pero también tendremos tentaciones. Y no debemos desenfocarnos, porque si no desenfocamos, nos vamos a inclinar más hacia un lado y no vamos a entender lo que Dios quiere. No vamos a entender lo que Dios quiere hacer. Por esa razón, muchas personas agarran y terminan confundiendo una cosa con la otra. Terminan confundiendo la tentación con la prueba. Terminan confundiendo lo que el diablo está buscando de hacer para hundir con que es Dios. Y terminan frustrados. Terminan asustados de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque piensan que estar con Dios es terrible. No han entendido que no es Dios quien está colocando eso, sino que es el diablo. Pero no han aprendido a refugiarse en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo llega a la vida a tentarle, debemos resistirle con la Biblia. Debemos resistirle con su palabra. Cuando nosotros resistimos al enemigo con la palabra de Dios, tenemos la victoria. Digan lo que digan, siempre vamos a poder tener la victoria cuando estemos caminando basados en las Escrituras. Amén. Por favor, iglesia, ponte de pie. Nos despedimos así de las redes sociales. Dios les bendiga. Recuerden, nos vemos este próximo domingo y para el próximo jueves